Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y antes de que conviviesen, se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla ocultamente. En esto pensaba cuando en sueños se le apareció un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese cuanto había dicho el Señor por el profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Habiendo despertado José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que antes la conociera, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 1. La figura que se destaca es nuestro muy querido patriarca San José, el esposo de la Virgen María. Las cualidades de San José son hoy más necesarias que nunca. Si pensamos, por ejemplo, en la manera como se ha desdibujado, como se ha caricaturizado, como se ha estropeado lo que significa ser hombre y lo que significa ser papá, admiraremos lo que nos presenta el Evangelio sobre San José. Creo que una pequeña explicación puede ayudar a comprender lo que estoy tratando de decir. Vivimos en una época en la que, por una parte, se presentan numerosos episodios de machismo y de violencia doméstica. En mi país, Colombia, las cifras de abuso contra la mujer, de violencia contra la mujer, incluso de asesinato de mujeres, siguen siendo escandalosas. Pero ese es solo un extremo. En el otro extremo están aquellos que, con una peor que dudosa base científica, intentan convencernos a toda costa de que da lo mismo ser hombre que mujer, enamorarse de un hombre que de una mujer, casarse con un hombre o casarse con una mujer. En realidad, el sexo biológico no importa, en realidad todo es simplemente una construcción social. Intentan convencernos de eso. Como fruto de ese lenguaje ambiguo, pegajoso, resbaloso, que sin embargo quiere imponerse en nuestra vida, como fruto de eso, tenemos a toda una generación, un número inmenso de hombres absolutamente perplejos frente a su propia masculinidad. Tenemos una gran cantidad de hombres que consideran que no se es verdaderamente humano si no se cancela aquello que los hace masculinos. Entonces, con una tolerancia malentendida, con una suavidad que no distingue las formas, muchos de estos toman una actitud neutra y empiezan simplemente a preocuparse de otras cosas, como por ejemplo llevar una vida placentera o, como decimos a veces, ponerse bonitos. Centrados en su aspecto estético, incapaces de marcar un rumbo, no son de ninguna manera líderes para los hogares que el mundo necesita. Entonces fíjate cómo tenemos esos dos polos, esos dos extremos viciosos. De un lado, el machismo, que es una gran inseguridad a su propia manera. Y de otro lado, estos metrosexuales, estos inseguros, que solo piensan en caerle bien a todo el mundo, que sonríen sin contenido, que viven obsesionados con su aspecto físico y que sobre todo quieren evitar a cualquier precio que lo masculino
aparezca en ellos. Dicho de un modo un poco brusco, entre machistas y afeminados, ¿qué? Y hay una respuesta bíblica. No es machista, pero tampoco afeminado. Es claro en su masculinidad, sin arrogancia. Es claro en su rol de esposo y de padre, sin soberbia. Este hombre, José. Y necesitamos de esos hombres. Hombres que no caigan en el extremo de violencia del machismo, pero que tampoco caigan en los extremos de confusión de tanto afeminado. Verdaderos hombres y, sin embargo, sobre todo, humildes, apegados a Dios, obedientes al Señor, fieles a su plan y a su palabra. Que San José interceda por nosotros.